Hay dolores que no gritan, que no sangran, que no se ven, pero que se quedan. Duelen al despertar, duelen al acostarse y en los momentos de silencio, incluso cuando todo parece estar bien. Quizá tú conoces ese dolor, tal vez no sabes ponerle nombre, pero lo sientes a tu lado, constante, como una sombra que no se aleja. Y a veces, en la intimidad de tu corazón, te preguntas con una mezcla de cansancio y esperanza, ¿por qué si rezo? ¿Por qué si sigo adelante? ¿Por qué si trato de hacer el bien, este dolor no se va? Déjame comenzar contándote una historia sencilla, pero profundamente humana, que cambió mi manera de entender el sufrimiento interior. Conocí a una mujer que había recorrido lo que muchos podrían llamar una vida correcta. Formó su familia con amor y dedicación, trabajó con honestidad durante décadas, extendió su mano para ayudar a otros cuando pudo, cuidó de sus padres ancianos, crió a sus hijos con valores sólidos, nunca hizo daño deliberadamente a nadie. Por fuera, su vida era un testimonio de virtud y rectitud. Y, sin embargo, cada noche, cuando la casa finalmente quedaba en silencio y los últimos ruidos del día se desvanecían, una tristeza profunda se le sentaba al lado, silenciosa pero implacable. No era depresión clínica que pudiera tratarse con medicamento, no era falta de fe que pudiera resolverse con más oración, no era debilidad de carácter que pudiera superarse con fuerza de voluntad. Era algo mucho más misterioso, un dolor antiguo, casi olvidado en la superficie de su conciencia, pero persistente y muy real en lo profundo de su alma. Un día, después de una charla sobre la vida interior, se acercó a mí con un brillo de desesperación en sus ojos cansados y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Padre, siento que mi alma me quiere decir algo, pero no entiendo qué. Es como si hubiera una conversación pendiente, pero no sé con quién ni sobre qué. Y esa frase, tan sencilla y tan honesta, se convirtió en la puerta de entrada a todo lo que quiero compartir contigo hoy. Porque cuando el dolor no se va, cuando persiste a pesar de nuestros esfuerzos por sanarlo, no siempre es un castigo divino, ni un error en nuestro camino espiritual, ni una señal de que algo hemos hecho mal. Muchas veces es un lenguaje, el lenguaje más puro del alma. Y el alma no habla con palabras articuladas como nosotros. Habla con inquietudes que no sabemos de dónde vienen, con nostalgias de algo que no recordamos haber perdido, con cansancios que no se corresponden con nuestro esfuerzo físico, con lágrimas que suelen aparecer sin aviso en los momentos más inesperados. El verdadero desafío de la vida espiritual es aprender a escuchar ese lenguaje tan sutil, tan diferente del ruido exterior que nos bombardea constantemente. El problema es que vivimos en un mundo que nos enseña sistemáticamente a callar el dolor, a taparlo con actividades, a distraernos con entretenimientos, a anestesiarlo con placeres inmediatos o con adicciones sutiles al trabajo, a las compras, incluso a los servicios religiosos cuando los usamos para evitar el encuentro real con nosotros mismos. Pero el alma no se anestesia como el cuerpo. El alma insiste con paciencia infinita, porque ama con un amor más profundo que el nuestro, porque quiere sanarte de verdad, porque quiere llevarte a una verdad más profunda que las verdades superficiales con las que a menudo nos contentamos. El alma no tiene prisa, pero tampoco se da por vencida. Sabe que la sanación real requiere tiempo, atención, honestidad radical consigo mismo.
Hay personas que cargan dolores que no les pertenecen completamente, dolores heredados de generaciones anteriores, que han quedado impregnados en su ser como un perfume persistente. Hablo de silencios familiares que nunca fueron quebrados, de culpas que nunca se discutieron abiertamente, de exigencias y comparaciones que se transmitieron de padres a hijos como una herencia invisible pero real. Hablo de patrones de comunicación disfuncionales que se repiten sin que nadie los cuestione, de expectativas irreales que pasan de una generación a otra como un virus emocional. Uno crece en estos ambientes aprendiendo a ser fuerte cuando por dentro se siente frágil, responsable cuando por dentro se siente confundido, correcto cuando por dentro se siente perdido. A veces, incluso aprendiendo a ser una versión de uno mismo que agradaba a los demás, pero que traicionaba la propia esencia. Pero nunca aprendió lo más importante, a escucharse de verdad, a reconocer sus propias necesidades emocionales, a valorar sus propios sentimientos como válidos e importantes. Y entonces ese dolor se queda como un huésped silencioso que no se va porque nadie le ha preguntado por qué está ahí, qué necesita, qué mensaje trae. Se instala en el alma como quien se acomoda en una habitación abandonada, esperando pacientemente a que alguien venga a investigar qué está pasando ahí adentro. En la vida cristiana, a menudo cometemos un error muy humano y muy comprensible. Creemos que la fe auténtica consiste en no sentir dolor, en estar siempre en paz, en sonreír incluso cuando por dentro algo se está desmoronando. Creemos que si sufrimos interiormente, algo debe estar mal con nuestra relación con Dios, con nuestra oración, con nuestro nivel de santidad. Pero no es así en absoluto. La fe no elimina el dolor humano, le da sentido, lo transforma, lo integra en una historia más grande de amor y redención. Y el dolor, cuando finalmente se escucha y se abraza con compasión, puede convertirse en un maestro extraordinariamente sabio. No un maestro duro y cruel que nos castiga por nuestras faltas, sino uno paciente y amoroso que, a la larga, nos invita a reflexionar más profundamente, a crecer más auténticamente, a sanar más completamente. Cuando el dolor no se va a pesar de nuestros esfuerzos, muchas veces es porque hay una verdad importante que no hemos querido mirar de frente. Una decisión difícil que llevamos evitando demasiado tiempo, un perdón que hemos postergado porque duele demasiado contemplarlo. Tal vez sea una herida muy antigua que seguimos negando porque ya pasó hace tanto tiempo, aunque en el fondo de nuestro ser sabemos que no ha pasado realmente nada, que sigue ahí, viva y sangrante. El cuerpo humano y el alma son infinitamente más sabios de lo que a menudo reconocemos. Cuando callamos sistemáticamente con la boca las verdades que necesitan ser dichas, ellos comienzan a hablar con síntomas físicos, con malestares inexplicables, con tensiones que no se van, con cansancios que no corresponden a nuestro esfuerzo real. Piensa un momento en tu propia historia personal, en los capítulos que quizás prefieres no revisar. ¿Cuántas veces has dicho estoy bien cuando en lo más profundo de tu ser sabías que no lo estabas? ¿Cuántas veces has sonreído por fuera mientras por dentro te sentías profundamente solo, incomprendido, exhausto de fingir que todo estaba bajo control? No lo hiciste por maldad ni por hipocresía, lo hiciste para sobrevivir emocionalmente, para adaptarte a las expectativas de tu entorno, para no ser una carga para otros,
para mantener la paz familiar o social. Pero hay una diferencia fundamental entre sobrevivir y vivir realmente. Sobrevivir es mantener las funciones básicas, cumplir con las obligaciones mínimas, aparecer como si todo estuviera bien. Vivir es florecer desde adentro, es sentir que tu vida tiene sentido y propósito, es experimentar momentos de alegría genuina, es sentirte conectado contigo mismo, con otros y con Dios. Llega un punto en la vida, especialmente con el paso de los años y la acumulación de experiencias, en que el alma ya no quiere simplemente sobrevivir emocionalmente, comienza a anhelar profundamente poder descansar en la verdad, por dolorosa que ésta sea. El alma se cansa de las máscaras, de las explicaciones que no explican realmente nada, de las sonrisas forzadas, de las respuestas automáticas que no tocan el núcleo real de lo que está pasando. El dolor que persiste a menudo aparece precisamente cuando hemos vivido demasiado tiempo traicionándonos a nosotros mismos, cuando hemos sido extraordinariamente fieles a las expectativas y necesidades de todos los demás, excepto a la voz interior más auténtica que nos pedía algo completamente distinto. A veces esa voz interior pedía límites claros en relaciones que nos estaban drenando, pero seguimos cediendo por miedo al conflicto. Pedía descanso real, no solo físico, sino emocional, pero obedecimos a la exigencia constante de productividad. Pedía expresión, pedía que dijéramos nuestra verdad, pero cerramos la boca en lugar de arriesgarnos a abrir el corazón. Y el alma, infinitamente paciente y amorosa, espera. Espera sin presión, sin ultimátums, sin amenazas, pero tampoco se rinde jamás, porque sabe algo que nosotros a menudo olvidamos, que la verdad, por dolorosa que sea inicialmente, siempre libera, y que la mentira, por cómoda que parezca al principio, siempre termina aprisionando. En la psicología humana hay un principio muy claro que tiene profundas resonancias espirituales. Lo que no se expresa de manera sana, inevitablemente se somatiza de manera destructiva. Y en la vida espiritual hay un principio igualmente claro. Lo que no se ofrece a Dios con sinceridad radical se convierte en un peso cada vez más pesado que arrastramos por la vida sin saber exactamente por qué nos cuesta tanto trabajo caminar livianamente. No basta con rezar fórmulas bonitas que hemos memorizado desde la infancia. Hace falta rezar con la verdad desnuda de nuestro corazón, decir sin adornos: aquí está mi enojo, Señor. No sé qué hacer con él, pero aquí está. Aquí está mi miedo. Me avergüenza sentirlo, pero es real. Aquí está mi tristeza. No la entiendo completamente, pero la siento todos los días. Dios no se escandaliza de nuestras emociones más crudas. Al contrario, se entristece profundamente cuando no se las mostramos, cuando pretendemos estar bien cuando no lo estamos, cuando actuamos como si fuéramos santos de yeso en lugar de seres humanos reales, con corazones que sangran y almas que duelen. Muchos dolores que persisten durante años nacen del perdón no trabajado adecuadamente. No hablo de ese perdón rápido y superficial que se pronuncia con los labios, porque es lo que se supone que un buen cristiano debe hacer, pero que no se ha procesado realmente en el corazón. Hablo del perdón auténtico, ese que es difícil, lento, que duele mientras se va construyendo. Ese perdón que no justifica las acciones del otro, pero que nos libera a nosotros de la prisión del resentimiento.
Hay heridas emocionales que no se cierran porque seguimos esperando inconscientemente que el que nos hirió cambie, que finalmente entienda lo que nos hizo, que pida perdón de manera satisfactoria, que repare completamente el daño causado. Y mientras tanto, mientras esa espera se extiende a veces durante décadas, nuestra alma sigue sangrando, sigue gastando energía vital en mantener viva una herida que podría empezar a sanar si tomáramos la decisión radical de perdonar. El perdón verdadero, el que realmente sana, no depende de la respuesta del otro, no depende de que entienda o no entienda, no depende de que cambie o no cambie. Depende exclusivamente de nuestra propia decisión de no seguir viviendo emocionalmente atados al pasado, de no permitir que lo que pasó ayer determine completamente cómo vivimos hoy. En las dinámicas familiares, esta necesidad de perdón no trabajado es particularmente frecuente y particularmente dolorosa. Hay padres y madres que hicieron lo que pudieron con las herramientas emocionales y espirituales que tenían en ese momento, pero que no supieron amar a sus hijos de la manera que éstos necesitaban ser amados. No fue necesariamente por maldad o por falta de amor, fue por limitación, por heridas propias no sanadas, por patrones disfuncionales que ellos mismos habían heredado de generaciones anteriores. Y hay hijos que crecieron sintiéndose emocionalmente invisibles, constantemente exigidos a ser alguien que no eran, comparados desfavorablemente con hermanos o con niños de otras familias, criticados más frecuentemente de lo que fueron celebrados. Esos niños crecen, se convierten en adultos aparentemente funcionales, responsables, trabajadores, incluso creyentes comprometidos, pero dentro de ellos sigue latente una espera dolorosa, una palabra de aliento que nunca llegó, un abrazo sincero que les dijera que eran valiosos tal como eran, un reconocimiento genuino de sus cualidades únicas que nunca se materializó. Y ese dolor no se va porque no es un capricho infantil, no es inmadurez emocional, es una herida legítima en necesidades humanas fundamentales que pide ser reconocida, honrada, sanada. Reconocer esta herida no es culpar a los padres, no es buscar venganza ni resentimiento. Reconocer es simplemente mirar con honestidad lo que pasó, sin romantizarlo, pero tampoco sin demonizarlo. Es poder decir finalmente, esto me dolió profundamente, sin odio, sin deseo de hacer daño a quien nos hirió, solo con la verdad que libera. La verdad, aunque duela al principio, siempre termina liberando. El amor cristiano auténtico no se construye sobre mentiras piadosas que evitan el dolor, sino sobre verdades sanadoras que, aunque duelen inicialmente, abren caminos hacia la reconciliación real. A veces, el dolor persiste porque confundimos resignación con aceptación. Y estas dos actitudes, aunque pueden parecer similares superficialmente, son fundamentalmente diferentes. Resignarse es rendirse emocionalmente por dentro, es decir, no hay nada que se pueda hacer desde un lugar de derrota y desesperanza. Aceptar, en cambio, es comprender profundamente lo que ha pasado y elegir seguir adelante con sentido, con propósito renovado, con sabiduría ganada a través del sufrimiento. Hay personas que dicen, así soy yo, así me tocó vivir, pero lo dicen con una tristeza resignada, no con la paz que viene de la aceptación auténtica. Y donde no hay paz verdadera en el alma, donde hay amargura disfrazada de aceptación,
todavía hay trabajo interior importante que está pendiente de realizarse, es precisamente en el reconocimiento honesto de estas verdades difíciles donde se forja el carácter cristiano auténtico. La virtud real no consiste en aguantarlo todo en silencio, en ser mártires del sufrimiento innecesario, en sonreír cuando por dentro nos estamos desmoronando. La virtud consiste en actuar con rectitud, incluso cuando esa rectitud duele, incluso cuando requiere cambios difíciles, incluso cuando significa decepcionar las expectativas de otros. A veces la decisión más virtuosa, la más amorosa hacia uno mismo y hacia los demás, no es seguir exactamente igual, aguantando lo que siempre hemos aguantado. A veces es cambiar, es decir, hasta aquí llegué. Es pedir ayuda profesional o espiritual. Es poner límites que nunca habíamos puesto. Es empezar de nuevo aunque tengamos miedo. Dios no quiere mártires del sufrimiento innecesario y autodestructivo. Quiere hijos libres, sanos, capaces de amar desde la plenitud y no desde la carencia. Cuando el dolor persiste a pesar de nuestros esfuerzos, también puede ser una invitación divina a soltar el control obsesivo que a veces intentamos ejercer sobre la vida. Hay dolores que nacen específicamente de nuestra necesidad de que la vida sea exactamente como nosotros la habíamos planeado, de que las personas se comporten como nosotros esperamos, de que las circunstancias se desarrollen según nuestros cronogramas y expectativas. Y la vida, en su sabiduría misteriosa, rara vez obedece completamente nuestros planes, por bien intencionados que éstos sean. Aceptar esta realidad fundamental no es perder la fe en la providencia divina. Al contrario, es madurar esa fe, es llevarla desde el nivel infantil de Dios debe hacer lo que yo quiero, hacia el nivel adulto de confío en Dios incluso cuando no entiendo sus caminos. Confiar no significa entenderlo todo, no significa tener respuestas para todas las preguntas, no significa que el dolor desaparezca mágicamente. Confiar significa descansar en la certeza de que no estamos solos en nuestro sufrimiento, que hay un amor más grande que el nuestro sosteniéndonos incluso cuando no podemos sentirlo, que nuestra historia personal forma parte de una historia más grande de redención que trasciende nuestra comprensión limitada. El alma duele de manera particular cuando vive desconectada del sentido profundo. Cuando hacemos muchas cosas, cumplimos muchas obligaciones, sostenemos muchas responsabilidades, pero no sabemos realmente para qué estamos viviendo. Cuando cumplimos deberes religiosos, familiares, sociales, pero hemos perdido contacto con el gozo fundamental de estar vivos, de ser amados por Dios, de tener un propósito único e irrepetible en la creación. Cuando vivimos para satisfacer las expectativas de otros, pero hemos dejado de vivir conscientemente en la presencia amorosa de Dios, el dolor aparece como un recordatorio urgente. Vuelve al centro de tu ser. Vuelve a lo esencial de tu existencia. Recuerda quién eres realmente y para qué has venido a este mundo. Y lo esencial, afortunadamente, no es complicado ni requiere títulos académicos ni habilidades especiales. Lo esencial es aprender a amar auténticamente y permitirse ser amados sin defensas. Es vivir con coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, entre lo que proclamamos y lo que vivimos. Es desarrollar la capacidad de perdonarse a uno mismo por los errores pasados, por las decisiones equivocadas, por los caminos que tomamos cuando no sabíamos mejor, porque
Sí, también hay dolores que persisten porque no nos hemos perdonado genuinamente a nosotros mismos, por decisiones que tomamos en el pasado y que ahora vemos claramente que fueron errores, por palabras que dijimos y que hirieron a otros, por oportunidades que dejamos pasar por miedo, por caminos equivocados que tomamos y que nos costaron años de nuestra vida. Intelectualmente nos decimos que Dios perdona, citamos versículos bíblicos sobre la misericordia divina, asistimos al sacramento de la reconciliación, pero emocionalmente, en lo profundo del corazón, nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Seguimos castigándonos internamente, seguimos sintiendo que no merecemos amor, seguimos viviendo como si estuviéramos en deuda con la vida, y esa contradicción fundamental entre lo que sabemos que Dios piensa de nosotros y lo que nosotros pensamos de nosotros mismos desgasta profundamente el alma, crea una tensión interior constante que se manifiesta como dolor persistente, como sensación de vacío, como falta de paz. Si Dios, que es perfectamente santo y que conoce todos nuestros errores mejor que nosotros mismos, ya soltó nuestras faltas, ya las perdonó completamente, ya las olvidó para siempre, ¿por qué nosotros seguimos cargándolas como si fuéramos responsables de mantener vivo el registro de nuestras fallas? El crecimiento interior auténtico no consiste en alcanzar un estado de perfección donde nunca nos equivocamos, donde nunca caemos, donde nunca necesitamos perdón. Consiste en aprender a levantarnos con humildad cada vez que caemos, en reconocer nuestros límites sin despreciarnos por tenerlos, en aceptar nuestra fragilidad humana sin usarla como excusa para no seguir creciendo. La verdadera fortaleza espiritual no es la dureza que no siente, que no se quiebra, que no muestra vulnerabilidad. La verdadera fortaleza es la ternura con uno mismo, la capacidad de ser compasivos con nuestra propia humanidad limitada, el coraje de seguir amando a pesar de haber sido heridos, la sabiduría de seguir confiando, a pesar de haber sido decepcionados. Quizá en este momento, mientras escuchas estas reflexiones, tu dolor persistente no se va porque tu alma te está pidiendo algo muy concreto y específico. Tal vez te está pidiendo silencio real, no el silencio superficial de apagar el televisor, sino el silencio profundo donde puedes escuchar tu propia respiración y el latido de tu corazón. Tal vez te está pidiendo verdad radical, la valentía de mirar de frente lo que has estado evitando mirar. Tal vez te está pidiendo reconciliación, no necesariamente con otras personas que pueden no estar disponibles o dispuestas, sino reconciliación contigo mismo, con tu propia historia, con las decisiones que has tomado. Tal vez te está pidiendo descanso auténtico, no solo físico, sino emocional, el permiso para dejar de cargar pesos que no son tuyos. Tal vez te está pidiendo oración sincera, no las oraciones automáticas que recitas sin pensar, sino esa conversación honesta con Dios donde le muestras tu corazón tal como está, sin maquillaje espiritual. O tal vez te está pidiendo acompañamiento humano real, la humildad de reconocer que no puedes sanar completamente en soledad, que necesitas la ayuda de un consejero espiritual, un terapeuta cristiano, un grupo de apoyo, amigos, que sepan escuchar sin juzgar. Tal vez tu alma te está pidiendo que finalmente dejes de huir de ti mismo, de tus emociones, de tu historia, de tu dolor, que te sientes en silencio con todo eso que has estado evitando, que escuches realmente lo que tu corazón tiene que decirte, que llores si hace falta llorar.
Las lágrimas no son señal de falta de fe, son el lenguaje natural de un alma que está cansada de fingir, de una humanidad que necesita expresarse auténticamente. No tengas miedo de ese dolor que persiste. No lo veas como tu enemigo, como una falla en tu vida espiritual, como evidencia de que algo está mal contigo. Míralo como lo que realmente es, un mensajero que viene de la parte más profunda y sabia de tu ser, que trae información importante que necesitas para seguir creciendo. Escúchalo con calma, sin prisa, sin juicio. Pregúntale con respeto, ¿qué vienes a mostrarme? ¿Qué necesitas que yo vea? ¿Qué estás tratando de enseñarme? Y luego, cuando tengas, aunque sea una pista de la respuesta, preséntala a Dios sin adornos teológicos, sin explicaciones largas y complicadas. Solo dile con sencillez, aquí está, Señor. No sé qué hacer con esto, pero aquí está. Eso es suficiente. Dios puede trabajar con la honestidad más de lo que puede trabajar con la perfección fingida. La paz interior verdadera no siempre llega inmediatamente cuando el dolor desaparece de nuestras vidas. A veces llega cuando finalmente entendemos para qué estaba ahí ese dolor, qué quería enseñarnos, cómo nos estaba invitando a crecer. Y entonces, incluso si queda una cicatriz emocional, ya no duele de la misma manera destructiva, porque ha encontrado sentido dentro de la historia más grande de nuestra vida, porque se ha integrado en nuestra sabiduría, porque se ha transformado de herida en fortaleza. Ahora detente un momento a pensar en momentos específicos de tu propia vida en los que has sentido profundamente que algo debía ser diferente. Recuerda algún instante de tu infancia o de tu adolescencia o incluso de tu vida adulta, cuando una decisión que otros tomaron te pesó como una piedra en el corazón, cuando una palabra hiriente se clavó en tu alma, cuando una ausencia dejó un vacío que todavía puedes sentir, esas heridas que a menudo olvidamos conscientemente que están ahí, pero que brotan inesperadamente en los momentos menos convenientes, cuando algo en el presente toca sin querer esa zona sensible del pasado. Tal vez te has encontrado de nuevo con personas de tu historia pasada y has sentido que esos rencores viejos, esas tristezas archivadas, esas decepciones que creías superadas, vuelven a levantarse como si hubieran estado esperando todo este tiempo tu atención. Ahí está tu alma pidiendo que mires eso que has estado evitando mirar, que toques esa herida que has mantenido cuidadosamente vendada. No es sencillo, requiere valor, requiere compasión hacia ti mismo, pero es necesario para que la sanación pueda completarse realmente. Tal vez, si te permites recorrer conscientemente ese camino del dolor en lugar de huir de él, puedes llegar a un lugar completamente nuevo de reconciliación contigo mismo. A veces, las situaciones más difíciles, los dolores más profundos, son precisamente los que más nos enseñan sobre nuestra propia fortaleza, sobre nuestra capacidad de supervivencia, sobre la profundidad del amor que Dios tiene por nosotros incluso en medio del sufrimiento. Recuerdo el caso de un hombre que durante años había estado lidiando con la pérdida repentina de su padre en un accidente cuando él era apenas un adolescente. El proceso de duelo lo había sumido en una tristeza tan profunda que a menudo la confundía con depresión clínica. Pero cuando finalmente se permitió hablar realmente de su padre, no solo de su muerte, sino de su vida, se dio cuenta de que lo que su alma necesitaba no era solo dejarlo ir como le habían aconsejado bien intencionadamente.
Lo que necesitaba era atesorar conscientemente esos recuerdos buenos. Hablar en voz alta del legado que su padre le había dejado. Reconocer tanto lo bueno como lo imperfecto de esa relación. Procesar lo que había aprendido de él y cómo esas enseñanzas seguían vivas en su propia vida. Esa conexión sincera y completa con su historia lo llevó gradualmente a un lugar donde pudo empezar a ver luz en medio de la sombra de la pérdida. Y es que el dolor, cuando le damos realmente la oportunidad de enseñarnos en lugar de simplemente soportarlo o reprimirlo, puede guiarnos hacia descubrimientos profundos sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre Dios. A veces tomar la decisión consciente de visitar lugares emocionalmente importantes, de recordar sin miedo, de hablar con las personas que aún están cerca y que formaron parte de esas experiencias, puede ser el primer paso crucial para soltar finalmente lo que nos pesa. Si nos permitimos sentir realmente ese dolor, si le damos espacio y tiempo sin tratar inmediatamente de arreglarlo o eliminarlo, gradualmente se puede convertir en algo que podemos transformar creativamente en lugar de ser algo que simplemente cargamos pasivamente. El dolor tiene un potencial extraordinario de ser una herramienta de cambio, un medio para volver a conectarnos con la esencia más auténtica de lo que somos cuando quitamos todas las máscaras. A medida que avanzamos en la vida y acumulamos experiencias, nos enfrentamos inevitablemente a situaciones que nos desafían a volver a evaluar nuestras decisiones pasadas, nuestras prioridades, nuestras creencias sobre lo que realmente importa. A veces nos damos cuenta de que hemos estado exigiéndonos adaptar a expectativas que ni siquiera eran nuestras, que habíamos adoptado sin cuestionarlas los valores y las metas de nuestro entorno, sin preguntarnos si realmente correspondían a lo que nuestro corazón más profundo deseaba. En las relaciones humanas, este proceso de reevaluación puede manifestarse como un sentimiento persistente de desilusión, de vacío emocional, de desconexión, incluso cuando estamos rodeados de gente. Es fácil caer en la trampa de pensar automáticamente que el dolor se origina completamente en el comportamiento de los otros, y a menudo tenemos razón parcialmente. Pero también debemos preguntarnos honestamente, ¿qué parte de esta dinámica dolorosa acepté que me afectara más de lo que era necesario? Es cierto que las palabras pueden herir profundamente, que las acciones de otros pueden causarnos dolor real. Pero también es cierto que a veces somos nosotros quienes damos a esas palabras y acciones más poder del que realmente tienen sobre nuestra paz interior, más autoridad sobre nuestra autoestima de la que deberíamos permitir. Las relaciones familiares son un campo particularmente fértil donde se puede observar este dolor acumulado durante años y raramente compartido abiertamente. Son cicatrices emocionales que tantas veces se llevan en el corazón sin poder ser verbalizadas, sin encontrar el espacio seguro donde pueden ser reconocidas y sanadas. Conocer conscientemente estas historias familiares, dar espacio valiente a las conversaciones difíciles que hemos estado evitando, puede ser el primer paso fundamental hacia una sanación que incluya a toda la familia. Esos hijos que crecieron sintiéndose emocionalmente invisibles en su propia casa, que solo recibieron críticas constantes pero nunca celebración genuina, que se sintieron sistemáticamente comparados desfavorablemente con hermanos
o con otros niños, que nunca escucharon "estoy orgulloso de ti" de labios de sus padres. ¿Cuántas veces se convierten en adultos que inconscientemente repiten exactamente la misma historia dolorosa con sus propios hijos? Este ciclo generacional de dolor puede romperse definitivamente cuando alguien tiene la valentía de reconocer que, si bien sus padres hicieron lo que pudieron con las herramientas emocionales que tenían disponibles, también era necesario y legítimo que como hijos se escucharan a sí mismos, que reconocieran sus propias necesidades emocionales como válidas e importantes. Cuando eso sucede, cuando alguien se atreve a romper el silencio familiar, no solo se empiezan a sanar las viejas heridas propias, sino que también se abre la posibilidad real de construir relaciones familiares completamente nuevas, más auténticas, más cercanas, más basadas en la aceptación mutua que en las expectativas irreales. Reconocer honestamente el dolor que hemos experimentado es siempre el primer paso indispensable para poder transformarlo en algo constructivo. Cada vez que tenemos la valentía de decir en voz alta "esto me dolió profundamente", estamos abriendo conscientemente la puerta a la sanación real. Nos permite mirar hacia atrás sin resentimiento, pero también sin negación. Abrazar con compasión esa parte herida de nosotros mismos y ofrecerla a Dios en búsqueda de consuelo y sanación. La libertad emocional y espiritual auténtica comienza precisamente cuando dejamos de esconder nuestras heridas en rincones oscuros de nuestra alma y les damos la oportunidad de salir a la luz de la conciencia. Ahí, en esa luz que no juzga, sino que ilumina, encontramos finalmente la posibilidad real de curar y de encontrar sentido incluso en las experiencias más dolorosas. ¿Has pensado alguna vez seriamente en cuántas decisiones importantes en tu vida has tomado, motivadas principalmente por ese dolor no sanado? Muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos a situaciones emocionalmente dolorosas, desarrollamos estrategias inconscientes para evitar volver a sentir ese tipo de dolor. Pero esas estrategias a menudo nos limitan más de lo que nos protegen. Sin embargo, lo realmente esencial es establecer para nosotros mismos un espacio genuinamente seguro donde podamos explorar honestamente estas emociones difíciles, donde podamos hacer las preguntas que hemos estado evitando. Pregúntate sin miedo: ¿qué decisiones importantes he tomado principalmente en el intento de evitar cierto tipo de dolor? ¿He dejado de hacer cosas que amaba, de perseguir sueños que me ilusionaban, porque en algún momento me dolió demasiado intentarlo? Este tipo de autoexamen honesto puede llevarnos a comprender que el dolor en sí mismo no es necesariamente el enemigo de una vida plena. Puede ser, por el contrario, un guía sabio, una invitación constante a volver a lo esencial de nuestra existencia, a lo que realmente importa por encima de todo lo superficial. Y aquí es donde surge la posibilidad hermosa y liberadora del perdón auténtico, ese perdón difícil pero profundamente sanador. Perdón que no solo se dirige hacia otros que nos han herido, sino también, y quizás más importante aún, hacia nosotros mismos. ¿Te has perdonado realmente, completamente, por las decisiones que tomaste en el pasado desde el miedo, desde la inmadurez, desde la falta de información o de sabiduría? A veces, las cadenas emocionales más pesadas y más duraderas son precisamente las que nos imponemos nosotros mismos a través del autojuicio constante, de la autocrítica despiadada, del rechazo sistemático hacia nuestra propia humanidad imperfecta.
Olvidamos completamente que la capacidad de perdonarnos genuinamente a nosotros mismos es absolutamente esencial para nuestra paz interior y para nuestra capacidad de amar sanamente a otros. Si Dios, en su infinita misericordia, ya nos ha perdonado completamente, ya ha soltado nuestras faltas, ya nos ve como sus hijos amados a pesar de todos nuestros errores, ¿por qué nosotros seguimos aferrándonos a una imagen de nosotros mismos como personas que no merecen amor, comprensión, segunda oportunidades? Cuando finalmente comenzamos a quitar esas máscaras pesadas que hemos estado llevando durante años, cuando nos permitimos ser genuinamente vulnerables con nosotros mismos y con Dios, ahí es donde encontramos la verdadera esencia de lo que significa ser cristiano. La aceptación radical de nuestra humanidad con todas sus limitaciones y toda su belleza. Aceptar profundamente que somos seres humanos en proceso de crecimiento, que no tenemos que tener todas las respuestas, que está bien no saber exactamente hacia dónde vamos en cada momento de nuestras vidas. Aceptar que aunque caemos, podemos levantarnos una y otra vez, que aunque nos equivocamos, podemos aprender de esos errores y hacer las cosas mejor la próxima vez. Aceptar nuestras debilidades y limitaciones no como defectos que debemos esconder avergonzadamente, sino como aspectos naturales de nuestra condición humana, que pueden ser el primer paso hacia una vida mucho más plena, más auténtica, más libre. Dios nos invita constantemente a dejar ir todo aquello que usamos para justificar nuestro sufrimiento innecesario, todo aquello que nos mantiene atados a patrones destructivos del pasado. El crecimiento interior verdadero no consiste en alcanzar un estado de perfección donde nunca nos equivocamos, sino en aprender a levantarnos con humildad cada vez que tropezamos. Soltar el control obsesivo sobre cosas que definitivamente no podemos cambiar puede ser extraordinariamente liberador. Hay dolores que surgen directamente de expectativas poco realistas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre otros, sobre cómo debería desarrollarse nuestra vida según nuestros planes perfectos. A medida que cultivamos una fe más madura, aprendemos gradualmente a confiar en que cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos están llevando de alguna manera hacia donde estamos destinados a ir, incluso cuando el camino no se dibuja claramente ante nosotros. Incluso cuando no entendemos el propósito de ciertas experiencias hasta mucho tiempo después. La paz interior auténtica no siempre llega instantáneamente cuando el dolor externo desaparece de nuestras circunstancias. A menudo llega cuando finalmente empezamos a dar sentido profundo a lo que hemos vivido, cuando podemos integrar nuestras experiencias dolorosas en una narrativa más grande de crecimiento y aprendizaje. Se trata de llegar a reconocer que cada cicatriz emocional cuenta una historia significativa de supervivencia, de fortaleza, de la capacidad humana de seguir amando incluso después de haber sido heridos. Incluso el sufrimiento, aparentemente sin sentido, puede encontrar un propósito cuando se transforma en compasión hacia otros que están pasando por experiencias similares. Quizás en este momento preciso, mientras permites que estas palabras resuenen en lo profundo de tu alma, sientes que tu espíritu está llamando con más urgencia que nunca. Tal vez algo dentro de ti está respondiendo con una necesidad profunda de cambio, de transformación personal, de renovación espiritual que ya no puedes ignorar. No minimices esa sensación ni la pospongas para cuando tengas más tiempo o cuando estés más preparado. Actúa ahora de alguna manera concreta
para descubrir qué es lo que verdaderamente te está pidiendo la parte más sabia de tu ser. Busca intencionalmente espacios de silencio real donde puedas reflexionar sin distracciones y conectar auténticamente con lo que te mueve en lo profundo y también con lo que te duele. Imagina que cada vez que sientas que ese dolor familiar aparece, en lugar de intentar inmediatamente apagarlo o distraerte de él, te permites sentarte en silencio y presencia con esa experiencia. Pregúntale con respeto y curiosidad, ¿por qué estás aquí otra vez? ¿Qué mensaje importante traes para mí que todavía no he escuchado completamente? Permite que la respuesta venga no necesariamente desde tu mente analítica, sino desde la sabiduría más profunda de tu corazón. Está perfectamente bien reconocer las lágrimas cuando vienen, el cansancio cuando se presenta, la confusión cuando aparece, porque todos estos son aspectos completamente normales y hermosos de la experiencia humana auténtica. Si este mensaje ha tocado alguna fibra profunda en tu interior, si estas reflexiones han resonado de manera particular en tu experiencia personal, si has reconocido tu propia historia en algunas de estas palabras, te invito sinceramente a que te quedes en este camino de crecimiento y sanación. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta búsqueda constante de luz para la vida diaria, en este deseo compartido de crecer espiritualmente, de aprender de nuestras experiencias, de sanar nuestras heridas de maneras que nos fortalezcan en lugar de debilitarnos. Recuerda siempre que no estás solo en esta jornada, que tu historia personal es importante y valiosa, que tu alma merece ser escuchada con respeto, ser recibida con amor, ser acompañada con paciencia en su proceso único de crecimiento y sanación. Y lleva esta frase contigo como un faro luminoso en los momentos de oscuridad. Cuando el dolor no se va, no es para destruirte ni para castigarte, sino para conducirte pacientemente hacia una verdad más profunda sobre ti mismo que te hará genuinamente libre, hacia una paz interior que nadie podrá quitarte una vez que la hayas encontrado realmente. Acompaña tu viaje cotidiano escuchando atentamente la voz silenciosa pero persistente de tu alma. Esa voz que siempre busca guiarte hacia el amor más auténtico, hacia la aceptación más completa de tu propia humanidad, hacia la reconciliación más profunda contigo mismo y con toda tu historia, incluyendo los capítulos más dolorosos que has preferido mantener cerrados. Tu alma sabe el camino hacia tu sanación, incluso cuando tu mente no lo entiende completamente. Confía en esa sabiduría interior que Dios ha puesto en lo más profundo de tu ser y permite que te guíe paso a paso hacia la plenitud que está destinada para ti.